yo le solicité el link, porque a mí en ningún momento me salía el link de la clase, así que al final me lo pasan, o me dicen cómo sacarlo, ¿sabes? Eh, ¿De Bueno, acuerdo? bueno, Bueno, ya estamos grabando. Bueno, vamos a empezar con la presentación y por favor, lo que no se entienda, vamos a ver mucha división de polinomios y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Así que, este, bueno, vamos a compartir pantalla. Bien, bueno, eh, ¿cuál es el tema? Hemos visto, esto quiero que comentarles bien, hemos visto 4 formas canónicas de resolver, de sintetizar. La primera y segunda de Foster, la primera y segunda de Cowell, ¿sí? Entonces, bueno, y hemos visto, ustedes en el práctico van a tener síntesis de circuito RL o RC, que son los circuitos más sencillos, que son los circuitos que la función de transferencia, cuando hay circuito RL o RC, se tratan de ceros y polos simples, ¿me entienden? ¿No? ¿Se acuerda que dijimos que la sí. función de transferencia caracteriza los circuitos? Cuando tenemos ceros y polos simples, es muy probable que tengamos RL o RC. De manera tal que cuando resolvemos, obviamente, cuando era en función del tiempo, era una ecuación de una EDO, una ecuación diferencial ordinaria de primer grado. En cambio, cuando aparece el circuito LC, los componentes LC, ahí siempre aparece la ecuación diferencial ordinaria de segundo grado, donde la resolución es más compleja y aparecen los polos, digamos que son dobles o de orden de multiplicidad 2 o, o complejos conjugados. Me siguen hasta ahí, ¿no? Todo desde la función de transferencia. Entonces, repasamos rápidamente en qué consistía la primera y segunda forma canónica de Foster para que vean, y al final les voy a plantear un método donde ustedes se independizan de cómo son los polos y los ceros y listo, ¿me entiendes? Van y sintetizan directamente la función de transferencia. Fíjense, decíamos que en la primera forma de Foster se parte de la impedancia, ¿ven? La función de transferencia es una impedancia. Siempre las primeras formas canónicas, tanto la primera de Foster como la primera de Cowell, se parten de impedancia. ¿De acuerdo? Entonces, el tema, como en este caso, la primera de Foster parte de la impedancia y tiene esa forma. Fíjense que acá tenemos un coeficiente, ¿sí? Que esto es un polo en el infinito. Esto es otro coeficiente con un polo en el origen, ¿ves? Porque está un coeficiente sobre S. Y estos son los polos simples, ¿sí? S más P1 como S más P2, S más P sub n. Son polos simples. N polos, es decir, de un polinomio de orden n, donde todos son polos reales y diferentes. Y la forma de Foster es descomponerlo en fracciones parciales. ¿Sí? Fíjense que cada uno de estos términos son fracciones parciales donde ya sabemos que es fácil antitransformar, ¿no? Porque se aplica el método de los residuos, y estos coeficientes son los residuos de esas fracciones parciales, y haciendo la equivalencia entre viendo a qué es igual el coeficiente y el polo, ¿sí? Cuando calculamos la impedancia equivalente, podemos establecer la relación del valor que va a tener el componente, sea R, sea C, en función de esos valores, el valor de los residuos y el valor de los polos. ¿Me siguen? Eso es lo que vimos la vez pasada. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá?
No, profe, siga, siga. No, profe. Bueno, de tal manera que la primera forma de Foster tenía este tipo, se sintetiza de esta manera el circuito, ¿sí? Una, una resistencia, una capacidad, y de ahí estos circuitos que son paralelos. En este caso es un circuito RC, ¿no? Paralelos RC. ¿Mm? Esta es la forma de síntesis. Y decíamos que había condiciones de realizabilidad de la función, que los polos tenían que ser consecutivos, diferentes, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Sí? Ahí está el ejemplo, que ya lo hemos visto. Fíjense que acá queda en forma factorial de las raíces. Y fíjense que los polos, hay un polo en -1 y un polo en -3. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la forma, ¿sí? Esta es la forma de colocarlo, y los valores que tiene la resistencia y la capacidad están dados por los residuos que deben ser calculados y los polos. Ahí están cada uno de los valores. La segunda de Foster, estamos repasando, ¿no? La segunda de Foster también se desarrolla en fracciones parciales, en este caso un circuito RC, también estamos hablando del circuito RC, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Que partimos de una admitancia. Es decir, que si la función de transferencia fuera una impedancia, lo único que tenemos que hacer es invertirla, buscar la inversa, ¿sí? Dar la vuelta, queda al revés, ¿sí? Y lo mismo, hacemos la descomposición en fracciones parciales. Esa descomposición en fracciones parciales nos da esto, ¿sí? Y en definitiva, como se trata de admitancia, ya no vamos a tener impedancias en serie, ¿sí? Sino que vamos a tener, ¿sí?, impedancias en paralelo, ¿sí? Por eso sumamos fracciones parciales que representan cada una admitancia. ¿Se entiende, no? Es un problema de configuración, ¿sí? En la primera de Foster eran impedancias en serie, lo que vamos a acoplar, en lo cual vamos a sintetizar, y en la segunda de Foster, impedancias en paralelo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Lo mismo, los componentes, la resistencia y la capacidad, están dadas en función, fíjense, B0 son los residuos, P1, B2, B sub n, y P1, P2 los polos. O sea, son muy, en definitiva depende de todo, porque los residuos también están en función de todos los componentes, y los polos también, obviamente. Entonces, bueno, para la forma de Cauer, ¿sí? También, al igual que la primera de Foster, todas las primeras formas parten de impedancia. Es decir, que la función de transferencia tiene que partir de impedancia, ¿sí? Y lo que se hace, Cauer, lo que hace matemáticamente es extraer un polo del infinito, es decir, degrada la función en un grado, extrae el polo más lejano, el polo en el infinito, crea una nueva función y así sucesivamente. Va sumando esas funciones que van degradando los polos en el infinito de cada una de ellas, y se forma lo que se llama en matemática fracción continuada. Es una forma de expresar una función racional o una función de polinomio como una fracción continuada. ¿Por qué? Z de S, ve acá está, es igual a esa extracción de polo en el infinito, Z de infinito, más, y esta es una fracción continuada, 1 sobre la nueva función que queda, más la fracción continuada, más la función que queda, más otra fracción continuada, y así en forma consecutiva. ¿Ven que queda como una escalera? ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve. Sí. Bueno, lo que vamos a ver ahora en forma práctica, cómo conseguimos esa fracción continuada, ¿saben? Para que no tengan que estar haciendo paso por paso esa reducción del polo en el infinito. Entonces lo que vamos a hacer es eso, una metodología para hacerlo directamente en forma matemática, como un cálculo. ¿De acuerdo? Bien.
La segunda forma de Cowell, en este caso, fíjense que solamente vemos para circuito RC, y para mí es muy importante, por una cuestión de tiempo, pero para mí es muy importante que ustedes sepan sintetizar cualquier tipo de circuito. Entonces, bueno, lo mismo, traemos ese término, y en definitiva, ¿sí? Como vamos a partir de la admitancia, ¿sí? Queda valorada en cero, porque la impedancia es 1 sobre la admitancia, o al revés, la admitancia es 1 sobre la impedancia. Entonces, lo mismo lo hacemos con fracción continua. Yo acá, no sé si se ve, les hago un ejemplo en forma manuscrita, ¿de acuerdo? Presten atención para ver cómo se resuelve. ¿Puede ser? ¿Pueden Sí, ver bien profe. ahí? ¿Pueden ver bien ahí? Sí, profe. Y Sí, se ve vamos a ir bien. a medida que veamos estos ejemplos, vamos a ir ahondando en el tema. Yo tengo ahí la función de impedancia, en este caso, Z de S, igual a esa expresión. Lo que me interesa es que tengo un polo en el origen, un polo en -2 y un polo en -4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está expresada en forma factorial de su raíz, es decir, en función de polos y cero. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, sí se ve. Bueno, ¿qué dice la primera forma de Foster? Yo no quiero ni que se acuerden punto por punto las condiciones de realizabilidad, nada. Yo lo que les puedo decir es que vamos a aplicar esta metodología y no es realizable cuando aparece algún coeficiente negativo, ya les voy a ir diciendo. Entonces ustedes no tienen que acordarse de memoria cuáles son las condiciones de realizabilidad, sino que directamente empiezan a aplicar Foster y Cowell. La primera forma de Foster, el método matemático, es aplicación de fracciones simples, descomposición en fracciones simples. Como tenemos un polo en el origen, un polo en -2 y un polo en -4, esta es la forma, ¿no? A sobre S más B sobre S más 2 más C sobre S más 4. ¿Están viendo ahí? Lo que hicimos es descomponer la función de transferencia en fracciones simples. 3 fracciones en este caso porque tenemos 3 polos, uno en el origen, uno en -2 y el otro en -4. ¿Está entendido? Sí, sí, sí. Sí, Bien. profe. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular los coeficientes, A, B y C. O sea, se llaman residuos. ¿Sí? ¿Cómo los calculamos? Como en este caso son polos simples, no hay ningún problema. El límite de S que tiende a 0, de S multiplicado por la función de transferencia, entonces se simplifican los S, ¿sí? Y queda valorar el tema, ¿sí? Queda valorar el tema. Y da entonces el residuo 3 octavos. Miren ¿está bien? 3 octavos. Después B es el nuevo coeficiente, que es igual al, 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 al límite de S que tiende a -2, ¿sí? Porque el polo está en -2, ¿sí? Y tenemos exactamente lo mismo, multiplicamos por S más 2 para que se simplifique, sortear la indeterminación, ¿sí? Y ahí tenemos, me esperan un segundito que tengo un llamado urgente acá, ¿eh? Espérenme un Sí, profe. segundito, No hay por problema. favor. Eh, esperen un segundo.
Bueno, seguimos. Mil disculpas. ¿Me siguen ahí? ¿Están todavía? Sí, profe, acá Sí, estamos. sí. Bueno, entonces calculamos todos los residuos. Fíjense que acá, cuando hacemos el límite, ¿no?, que tiende a -2, acá arriba da -1, ¿sí?, y abajo -4, aplicamos regla de los signos, queda positivo. Apenas dé un valor negativo, si algún residuo da negativo, ahí no se puede realizar la función de transferencia, no se puede sintetizar en un circuito, ¿me entienden? Queda claro, ¿no? Porque no puede haber un componente negativo, un valor de resistencia negativo, un valor de capacidad negativo, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Sí. Entonces, por ahora a ustedes no es realizable, pero lo que les puedo decir que siempre es realizable porque siempre hay algún artificio que se puede hacer. Pero es tan apasionante el mundo de la síntesis, como es matemática pura, uno le busca la vuelta sin alterar la función y siempre es realizable. Pero por ahora no se las voy a complicar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, calculan C, que es un polo en -4, para S que tiende a -4, y da 3/8. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Reemplazamos los residuos por los valores que hemos encontrado. 3/8, 1/4 y 3/8. ¿Ven? Ahí están las tres fracciones parciales con sus correspondientes residuos ya calculados. Y se los coloca de esta manera. ¿Sí? Se coloca, es como pasar esto al denominador, ¿no? El numerador que quede 1. ¿Se entiende? Al pasar 3/8 acá al denominador, queda 8/3 por S. Al pasar 1/4 acá al denominador, S más 2 sobre 1/4, me va a quedar 4S más 1 sobre 1/8, ¿sí? Y al pasar 3/8 al denominador acá de S más 4, me queda 8/3 de S más 1 sobre 3/32. ¿Se entiende bien lo que hicimos acá, no? Sí, sí, se entiende. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si ustedes se acuerdan, cuando calculamos la impedancia equivalente, acá no hay problema, fíjense. Esto es, como es una impedancia, 1 sobre 8/3 de S es una capacidad de valor 8/3. ¿Está bien? Una capacidad solita que tengo acá, la impedancia. Y esto es una impedancia equivalente de dos componentes en paralelo. Un capacitor y una resistencia. El capacitor de 4 y la resistencia de 1/8. Y este es otro circuito paralelo, ¿sí?, que está constituido por un capacitor, que acá está en 8/3 de S, y una resistencia de 3/32. ¿Me siguen? Y así se conformó, se sintetizó el circuito RC. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. ¿Todos entendieron? Sí, profe. ¿Vieron Sí. qué simple? ¿Vieron qué simple, no? Sí. Fracciones simples, o sea, fracciones parciales, cálculo del residuo, y lo llevo al denominador para ponerlo de la forma 1 sobre lo que me queda, y ahí me voy a dar cuenta por simple inflexión, ¿sí?, que es un paralelo, en este caso, de RC. Como es una impedancia, si acá tengo 1 sobre 4S, el capacitor es 4. ¿No? Acá el capacitor es 8/3. Y esto, como no tiene S, es una resistencia. ¿Está? Se coloca siempre 1 así, sobre el valor. ¿Eh? Porque es así como la calculamos a la impedancia equivalente, acuérdense. Bueno, esa es la primera de Foster. Si quiero hacer la segunda de Foster, ¿sí? Porque uno, una vez que tiene la función de transferencia, generalmente lo que le van a decir a ustedes, sinteticen con de las 4 formas canónicas. ¿Sí? Esos van a ser los ejercicios que ustedes tienen de la guía.
Entonces, consecutivamente van a ir probando de hacer por primera de Foster primero, después por segunda de Foster. Para llevar a la segunda de Foster tengo que partir de la admitancia. Pero como yo tengo la impedancia, entonces hago 1 sobre la impedancia. Y tengo que invertir todo. ¿Vieron que se invierte acá? La función de transferencia. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, en este caso ya invertida como admitancia, me quedaron los polos en -1 y en -3. O sea, tiene diferentes polos. Los que eran antes 0 ahora son polos. ¿Sí? Pero de la admitancia. Está claro, ¿no? Sí, Sí, profe. sí, está claro. Sí, sí, está claro. Bueno, cuando descompongo en fracciones parciales, tengo A sobre S más 1 más B sobre S más 3. ¿Sí? Y entonces quiero ir a calcular el primer residuo y ahí nomás lo corto. ¿Por qué? Porque cuando hago el límite de ese que tiende a -1, de S más 1 por la función de transferencia, se simplifica acá S más 1, ¿sí? Cuantifico, reemplazo S por -1 y me da -3/2. Acá pongo no existe, o sea, no es realizable. Y ahí lo corto. Para ustedes, ahí termina. ¿Me entienden? Es decir, la segunda de Foster no la puedo realizar por la segunda forma de Foster porque me da coeficientes negativos. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Disculpen, ¿están solamente los tres? Eduardo, Axel y Germán. Ah, y Fabio. Sí, profe. Sí. El Yo también resto, estoy, profe. Ahí, Acá. sí, sí. No, ustedes sí, siempre el primero, sí. Está bien. Bueno. Entonces, la segunda de Foster no es realizable. ¿Sí? Entonces, por ahora hemos sintetizado con la primera de Foster. Vamos con la primera de Cauer. En Cauer, en la primera, partimos de la impedancia, o sea, de la misma expresión que hemos partido en la primera de Foster. ¿Sí? Nada más que en Cauer no lo vamos a expresar como fracciones simples, porque acá vamos a hacer una operatoria que es división de polinomios. ¿Se acuerdan que dijimos que el procedimiento es fracción continuada? Así se llama. Fracción continuada es expresar una fracción así, 1 sobre un término, ¿sí? Que es la fracción reducida más 1 sobre la fracción reducida más 1 sobre la fracción reducida. Va quedando en escalera eso. ¿Lo ven acá, a la derecha? Sí, se ve. Eso se llama fracción continuada. ¿Cómo lo hago? Prácticamente, y acá viene la explicación. Por simple división de polinomios. Para tener una fracción continuada siempre pongo el denominador 1, entonces esto pasa al denominador y queda s al cubo más 6s cuadrado más 8s dividido en lo que es el numerador. Es diferente forma de representarlo. Yo lo puedo poner arriba o puedo ponerlo como el denominador del denominador, ¿no? ¿Está claro? Sí. Entonces acá tengo una división y ya tengo la estructura de la fracción continuada. Ven que tengo el 1 arriba. Entonces, ¿cómo saco la fracción continuada? Divido los polinomios. S al cubo más 6s cuadrado más 8s dividido en s cuadrado más 4s más 3. ¿Se acuerdan de s al cubo? Divido los primeros coeficientes. S al cubo dividido en s cuadrado es s. Multiplico y cambio de signo. Es decir, s por s cuadrado es s al cubo, va con signo negativo. S por 4s es 4s cuadrado, va con signo negativo. S por 3 es 3s con signo negativo. Se me anula el primer término, se me reduce. Acá 6 menos 4 es 2, más 5s. Vamos bien, porque no tiene que aparecer ningún resto negativo. Apenas apareció un resto negativo, no es realizable. ¿Se entiende? El cociente S, es el primer término. Fíjense que está acá. Es 1s, o sea que es un capacitor. ¿Sí? Como Cauer son
generalmente un capacitor o un inductor y después circuitos T, ¿sí? Es como acoplar circuitos T. Entonces, es un capacitor de valor 1, porque está en el denominador. ¿Me siguen? Esto es una impedancia. Como está 1 sobre S, 1 es el valor de la capacidad. ¿Cómo sigo la división? Lo que era antes el resto, que queda 2S al cuadrado más 5S, es el nuevo divisor. Y el dividendo era lo que antes era el divisor. ¿Ven? Este S4 más 4S más 3 lo pongo acá. Es decir, que me voy extendiendo hacia la margen izquierda. ¿Me siguen? Sí. Sí, Sí, sí. ¿Sí? Entonces, este nuevo dividendo, y tengo este divisor que era el resto. Hago de nuevo la división y ya me queda un medio. Ese un medio no está acompañado de S, nada, o sea que es una resistencia. Por eso acá la resistencia en T es de valor un medio. ¿Sí? Vuelvo a multiplicar por 2S cuadrado, queda S cuadrado con signo negativo, un medio por 5S, queda 5 medios S con signo negativo, se van los S cuadrados, hago la suma acá, o la diferencia, y queda 3 medios de S más 3. Es el nuevo resto. Fíjense que todos los términos son positivos, o sea que hasta ahora venimos bien. ¿Sí? Dispongo la nueva división. Este resto pasa a ser divisor, y el nuevo dividendo era lo que era el divisor antes. Lo paso acá. ¿Ven que me voy extendiendo hacia la izquierda? Vuelvo a dividir y ya me aparece 4/3 de S. Ese 4/3 de S ya veo que es una capacidad, porque va acompañada de S. ¿Sí? Entonces, la capacidad tiene 4/3. ¿Ven? Y se va haciendo así consecutivamente. Fíjense que el resto que queda acá es S solamente. 5S menos 4S queda un S. S. Es el nuevo divisor. El nuevo dividendo era el que era divisor antes, lo pongo acá. Divido y me queda 3 medios. Ese 3 medios solito es una resistencia. Está acá. Está puesto acá. ¿Sí? Cuando multiplico, el nuevo resto que me queda, ¿sí?, es 3, solito, positivo, que es el nuevo divisor. Y el nuevo dividendo era el que era divisor antes, o sea, S dividido en 3, queda 1/3 de S. ¿Sí? 1/3 de S, cuando lo multiplico, me queda 0. Acá, 0 al cociente, ya terminé la división y ya se terminan los componentes. El último componente es un capacitor, 1/3 de S. ¿Ven cómo se va armando? Ahora los quiero ver. Una joyita, ¿no? Muy fácil. Sí, está Naim, fácil. ¿qué dice usted? Está fácil. Está fácil, ¿no? ¿Vieron? No se tienen que acordar de las condiciones de realizabilidad, de ir armando una función, reducir el polo en el infinito, restarle la nueva función, armar. No, simplemente disponerla en forma de cociente polinómico, y nada más que tienen que tener este cuidado de que van el resto del nuevo divisor, el que era divisor antes, el nuevo dividendo, y sigo consecutivamente para la izquierda. Tienen que tener cuidado de arrancar la operatoria en el medio de la hoja, ¿no? Porque se van a ir para la izquierda. No se van a ir para la derecha, se van a ir para la izquierda. ¿De acuerdo? Y cada cociente es un componente. Recuerden siempre que Cauer son circuitos T, ¿sí?, que se van poniendo en cascada. Primera. Y la segunda de Cauer son circuitos pi que se van poniendo en cascada. ¿Me siguen? ¿Está bien? Sí, 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 lo vamos sí, siguiendo. Muy bien. sí, Entonces, suponiendo que, bueno, me queda la segunda de Cauer. Fíjense que la segunda de Cauer, ¿qué tengo que hacer? Como he partido de la impedancia, ahora tengo que conseguir la admitancia. Invierto.
¿sí? Y hago exactamente lo mismo, pongo 1 sobre, y este numerador pasa al denominador del denominador, y tengo que hacer este cociente. Ahí me doy cuenta que ya no va a andar la cosa porque tengo un cociente que el exponente, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿me entienden? Hay un artificio que se los voy a explicar después para hacerlo a este, pero por ahora lo dejo ahí, ¿me entienden? Entonces, pero bueno, lo dispongo, saco el primer término, 1 sobre s, y cuando multiplico 1 sobre s por s al cubo, me queda acá s cuadrado, menos, con signo negativo, se va. Pero fíjense, apenas multiplico por 6s cuadrado, me queda menos 6s, y acá menos 8, y cuando hago la diferencia me queda negativo acá. Entonces no es realizable. Por eso pongo este símbolo y ahí me quedo. O sea, la segunda de Cauer, por ahora, solo por ahora, no es realizable. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué les pareció? Los Bastante escucho. simple. Sí, ¿verdad? Simple. ¿Mm? No deberían tener problemas. ¿Eh? No necesitan más que afinar el lápiz y un chiche, sintetizar así. A mí me encanta sintetizar. Era mi pasatiempo favorito. Ahora les quiero comentar algo. Pongan las cámaras, pongan un ratito las cámaras, ya seguimos. Hay libros y libros sobre síntesis, ¿no? Hay mucha bibliografía No, no sobre es el tan tema. difícil una vez que la agarra la mano, ¿no? No, pero además no son las únicas formas canónicas. O sea, nosotros ahora en teoría de circuito vemos estas 4 formas canónicas, pero hay otras formas. Hay una que se llama mixta, o sea, te combina todo, pero es todo matemático. Es decir, cuanto más bagaje de conocimientos matemáticos tengas o más hábil sea con la matemática, siempre la va a hacer realizable a la función de transferencia, siempre la va a sintetizar. Y si matemáticamente es correcto el artificio que aplicó, es válido. O sea que va a sintetizar en un circuito equivalente. ¿Me siguen? Es decir, depende de la habilidad de usted. Pero si tendríamos que estar con síntesis, nos podríamos pasar todo el año, y cada vez circuitos más complejos, todo. Pero lo que quiero que entiendan que es el alma del diseño. ¿Está claro? Entonces, tienen que manejarlo si pretenden diseñar ustedes. El diseño de redes, el diseño de filtros, el diseño. ¿eh? ¿De acuerdo, Axel? Usted que le gusta diseñar, Sí, ¿sí? sí. Pero acaba de diseñar con fundamento científico, es decir, con un modelo matemático. Va a aplicar formas canónicas de síntesis. ¿eh? ¿Está bien? Los Es una valores consulta. que... Sí, Si sí, en este Eduardo. caso no hubiese sido negativo, sería el Sí. mismo procedimiento que en la primera de Cauer, ¿o no? Sí, no, generalmente se Cambia el hace... circuito. No, lo que se hace es invertir los polinomios, ponerlo en forma creciente a ambos y se divide. ¿sí? Pero ya lo vamos a ver en otro ejemplo. ¿De Ah, acuerdo? bueno. Pero no se adelante, o sea, son artificios que después... ¿sí? Esto es válido para la segunda forma de Cauer, cuando generalmente da así el orden del polinomio numerador es menor que el del denominador, es como si uno lo quiero dividir en 2. Obviamente que tenemos las fracciones, pero antes decíamos 1 dividido en 2 no contiene 0 al cociente. ¿Se acuerdan cómo decíamos? Bueno, 0 al cociente, poníamos la coma y bueno, lo mismo. Entonces, lo que se hace es invertir el orden de los polinomios, colocarlos en forma, no en forma decreciente como está, sino en forma creciente, pero a ambos.
Cuando hago eso, tanto en el dividendo como en el divisor, o en el numerador y en el denominador, no estoy alterándola matemáticamente. ¿Saben? El proceso de síntesis, la fracción continuada. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya lo vamos a ver después con un ejemplo. Bueno, profe. ¿Podemos seguir? Sigamos, ¿no? Seguimos entonces. Bueno, después tenemos otra función, otro ejemplo. Pero ¿qué pasa? Este ejemplo ya me independizo que si el polo es simple, si el polo era simple, los polos son simples y distintos, puedo sintetizar en circuitos RL o RC, que es lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Y ya como veo que ustedes están entusiasmados y están cancheros, ya metemos polos acá complejos, ¿no? Imaginarios puros. ¿Ven? Porque ese cuadrado más 1 me habla de que tengo un polo imaginario, J1, más menos J1. ¿Sí? Y acá el segundo polo es un polo imaginario más menos J3, porque 3 al cuadrado es 9. ¿Me siguen? Sí. O sea, Sí. tengo polos imaginarios. ¿Sí? Bueno, fíjense que ni siquiera hemos visto un procedimiento para polos imaginarios. ¿Está? El procedimiento que vimos es para polos reales y distintos, ¿no? Polos reales. Pero vamos a seguir la misma metodología. Miren qué sencillo que es. Vamos por la primera de Foster. La primera de Foster dice que tengo que descomponer en fracciones simples. Como tengo dos polos imaginarios, tengo A sobre S cuadrado más 1 más B sobre S cuadrado más 9. ¿Me siguen ahí? Sí. Paso seguido, calculo los residuos, o sea, A y B. Los residuos de polos imaginarios se calculan así, o sea, el S cuadrado se hace tender a menos 1 en este caso, y el S cuadrado se hace tender a menos 9. ¿Sí? Pero como es S por partida doble, ¿sí? Tengo que, de alguna manera, me tiene que quedar S cuadrado para yo poder reemplazar. ¿Qué quiero decir? Que el residuo que obtenga me va a quedar multiplicado por S. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo pongo, es lo mismo, es decir, la función de transferencia, ¿sí? En este caso, dividido en S cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Ven? Para que se vaya, se elimine la indeterminación. ¿De acuerdo? Pero yo tengo S acá arriba. Y ese S, ¿sí? No, esto está mal, no se simplifica, sino que debería ir multiplicado por S para que me quede S cuadrado acá. Es decir, multiplico y divido por S. Entonces acá me queda S cuadrado, ¿sí? Y acá se simplificó. Entonces ahora sí reemplazo todos los S, todo me queda en S cuadrado, lo reemplazo por menos 1. Y el coeficiente me da 3 octavos y queda multiplicado por S. ¿Me siguen, no? La única diferencia cuando Sí. un polo es imaginario es que hago exactamente lo mismo, pero para no alterar la función multiplico y divido por S. Pero el multiplicar por S me permite que acá el numerador me va a quedar S cuadrado, ¿sí? Para poder reemplazarlo. ¿Sí? Entonces, lo reemplazo, pero al final, para que no se altere la expresión de la función de transferencia, queda multiplicado por S. Siempre que tenemos polos imaginarios, polos complejos, va multiplicado por S. El B hago lo mismo. S cuadrado tiende a menos 9. Ahí no es Fíjense menos que 3, profe.
No, el S cuadrado. ¿Sí? El S cuadrado tiende a -9. El polo es en -3. El polo es en J3, perdón, más menos J3. ¿Sí? Porque más menos Ah, J3 elevado al cuadrado da 9. ¿Está? No se confundan. Es decir, lo que hago tender es S cuadrado a -9 para que se me anule acá. ¿Lo ven a eso? Sí. ¿Seguro? ¿Todos lo ven? Es la O forma sea, de sí sí, se sacar sí. entiende. Sí. residuos imaginarios o complejos conjugados. ¿Sí? Porque hasta ahora siempre venimos trabajando con polos simples, nada más. Entonces los residuos no teníamos que hacer este tipo de artificio. Pero es lo mismo. Entonces, fíjense, el S cuadrado más 9 se va con S cuadrado más 9. Me va a quedar S cuadrado. Entonces lo reemplazo. Y me queda -5 y -9. Menos por menos más, o sea, 5 octavos S. ¿Cómo hago? Fíjense que acá los residuos entonces son en S, 3 octavos S y acá 5 octavos en S. Y los llevo al denominador, lo mismo, es decir, pongo 1 y los llevo al denominador y acá me queda un paralelo, esto es un paralelo, entre una inductancia y una capacidad. ¿Sí? Como acá está 1 sobre, este es el capacitor, 8 tercios, y esto, como es el numerador, es el denominador del denominador, esto es un inductor de 3 octavos. Y acá, este es el capacitor de 8 quintos, y esto 5,72 es el inductor. Estos se llaman circuitos tanque, los paralelos entre L y C se ¿Circuitos qué, llaman profe? Tanque. circuitos tanque, se les llaman cuando Ah, tenemos circuitos paralelos entre L y C. Yo les pregunto, ¿por qué le llamo tanque? Pregunta de examen. El que me la conteste ya tiene 2 puntos más en el examen final. No se van a jugar por unos puntos en el examen final. no, profe, no me animo. Es que vamos a promocionar todos, así que Bueno, ¿por qué circuitos tanque? En un tanque de agua, tenemos energía almacenada, ¿no? Energía potencial por la altura, y después se transforma en energía cinética cuando se viene el agua para abajo, ¿no? Abrimos un grifo. Bueno, siempre nos manejamos por analogía. Un inductor y un capacitor es un circuito que almacena energía, porque entre ellos, ¿sí?, hay una manifestación de energía reversible y se autosostienen entre uno y eso. Es decir, el inductor puede cargar el capacitor se descarga en el inductor y así sucesivamente. ¿Se entiende? sí. Sí. Fíjense que sin tantas vueltas, por la primera de Foster, hicimos un circuito LC. Y teníamos la función de transferencia, que teníamos polos imaginarios. Y no le dimos tantas vueltas, miren, son 3 pasos. ¿Sí? Claro, se acorta mucho con lo de Foster. Bueno, seguimos. Vamos a la segunda de Foster. La segunda de Foster, vamos a correr esto más acá. La segunda de Foster, lo único que tengo que hacer es invertir porque parte de la admitancia, ¿verdad? Claro. Invierto y ya me quedan nuevos polos. Un polo en el origen, así que es simple, y un polo imaginario en más menos J conjugado, por supuesto, más menos J2, ¿no? Sí, Estamos de acuerdo, ¿no? sí. Entonces, acá tienen la forma de
calcular un residuo para un polo simple en el origen y para un polo imaginario conjugado. ¿Sí? Acuérdense que siempre se presenta de a par los complejos, ya sea imaginario puro, más menos J tanto, en este caso más menos J2, y si es complejo conjugado, saben que cambia el signo de la unidad imaginaria. Bueno, calculamos el polo simple, es lo más simple que hay, límite de S que tiende a 0, S por la función de transferencia. Se simplifican las S, se elimina la indeterminación, se valora y queda 9/4. ¿Sí? Ese 9/4 es el residuo que va acá en el numerador. Sobre S. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Vamos al otro que teóricamente es un poquitito más complicado. El B, el residuo B, ven que cuando hay una unidad imaginaria lo pongo ya multiplicado por S, justamente por el artificio que hago. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces queda más BS cuando descompongo en fracciones parciales, como es conjugado, más el residuo por S dividido en S más 4. Entonces el B es el límite de S cuadrado que tiende a menos 4, ¿sí? Y queda S más 1, S cuadrado más 1, S cuadrado más 9, y acá está S cuadrado más 4, que se va con el S cuadrado más 4 de abajo, y ahí queda S por S, ¿no? La S que le agrego acá en el denominador ya está multiplicada, y la otra, que no va a alterar, me queda multiplicado acá, que ya lo puse acá también. ¿Me entienden? Entonces ahí reemplazo todos los S cuadrados por menos 4, aplico el límite. Y fíjense, me queda menos 3 por 5, es menos 15, dividido en menos 4 queda 15 cuarto S, que es el nuevo residuo. Y acá lo único que tengo que hacer, el numerador dejar en 1, me queda 4 noveno S, que es una capacidad en paralelo de valor 4 noveno, ¿sí? ¿Sí? Porque he puesto el numerador de esta forma, ¿no? Al numerador lo he pasado como denominador del denominador. Y esto es un circuito, si vemos, esto que está acá, es un circuito serie, ¿sí? Donde tengo una capacidad más una inductancia. ¿Cuál es cuál? Como esto está invertido, ¿sí? Estamos hablando de admitancia, ¿sí? 4,15 acá es la capacidad, ¿sí? Y la inductancia sería 15,16. ¿Sí? Y me queda en serie acá. Entonces, esta sería el circuito sintetizado por la segunda de Foster. Naim, ¿se entiende? Sí, profe. Se entendió. ¿Se entendió? Bien. Fabio, Sí, Eduardo, profe. Está claro. Axel y Sí, Germán, profe. ¿se entendió? Bien. Sí, profe, está Muy, entendiendo. es para que se luzcan esto, ¿no? ¿Se dieron cuenta las herramientas que tienen ustedes para diseñar circuitos? Lo peor de todo es que venimos diciendo que en la función de transferencia se acumula toda la información que necesitamos para un circuito. Entonces, si sintetizamos la función de transferencia, lo manifestamos como un circuito realizable a esos requerimientos. Es fantástico esto. ¿Mm? El que logra agarrarle la mano se especializa en diseño, seguro. ¿Mm? ¿Sí? Les cuento algo de mi vida profesional. Así no se aburren tanto con la matemática. Mientras era jovencito como ustedes, yo tuve la suerte de hacer una pasantía allá en la Universidad de Córdoba hace muchísimo tiempo. Creo que les comenté en una empresa denominada Edinec, que era fabricante, había dos
dos empresas que fabricaban equipos de comunicación en la Argentina. Una estaba en Córdoba, que era Edinec, y la otra en Buenos Aires, que se llamaba ITEA. Eran fuertes competencias entre los dos, y fabricaban equipos de comunicación, transmisores, transceptores, repetidores, de AM, de FM. Para mí era la panacea. O sea, yo siempre me encantó la electrónica, me encantó el diseño. Era una planta de montaje, que había 65, 70 operarios que iban desde la placa, se hacía todo el grabado de la placa, soldado de componentes, todo. Y el laboratorio de diseño. Yo tenía la suerte de que entré por esas cosas, que andaba bien en la facu. Entré al lado de, los dueños eran dos hermanos, uno que se dedicaba a la parte comercial y a la parte de montaje, y el loco, que era el tipo que estaba solo en el laboratorio, era el que diseñaba, uno de los hermanos. Y me tocó realmente hacer la pasantía, y tenía grandes posibilidades de quedarme, o sea, porque fue a partir de tercer año hasta el sexto año. Pude hacer la pasantía y aprender muchas cuestiones del diseño. Y este loco era ingeniero y realmente la tenía muy claro el tema del diseño. Por eso le digo que es muy importante esto que estamos viendo, ¿no? Una cosa es diseñar, decir yo diseño y probar en forma práctica, y otra cosa es aplicar un modelo matemático, lograr sintetizar un circuito y después pulirlo en forma práctica, ¿no? Así que le estoy hablando con conocimiento de causa. Todo eso duró hasta que me recibí. Cuando me recibí, abrió la importación, fue la época del milagro japonés, donde Japón invadió con sus productos el mundo. La Argentina no fue la excepción. Acá entraron equipos Yaesu, Sony, todos esos equipos marca japonesa, que eran de calidad suprema. Abríamos los equipos impresionantes. O sea, las tolerancias que manejaban ellos, en una resistencia, ¿no? Nos sacaban. Y el precio era muy por debajo del precio, así que esta empresa cerró. O sea, yo justo que me recibí me quedé sin trabajo en electrónica, así que tomé otros rumbos. Pero durante toda la carrera estuve haciendo pasantía y haciendo diseño. Era mi locura. Yo no sé ahora si lo haría. Después de tantos años donde empecé con otras actividades dentro de la ingeniería, manejo de gente, otras tareas, vi que era una vida muy solitaria esa. No sé si tendría que elegir, y esa era mi vocación, o sea, era mi sueño, ¿no? Diseñar. Así que por eso les digo que la vida siempre les plantea cuestiones que por ahí no se las esperan, ¿no? Así que bueno. Dicho sea esto de paso, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con esto? Mucho, porque el tema ahí se diseñaba en serio en esa empresa. Se hacía el diseño desde aplicando toda esta metodología. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos con la forma de Cauer, de esta misma. Sí, Se han dormido por la anécdota, ¿qué pasa? Se cortó el internet, bro. Se corta. No, profe, está bien. Anda Bien. muy mal. ¿Sí? ¿Sale entrecortado? No, no, el suyo no, es el mío. Bueno. Fíjense la primera de Cauer. Lo más sencillo que hay. Lo colocamos no para Cauer, como tenemos que dividir polinomios. Si está expresado en forma factorial de sus raíces, de ceros y polos, lo colocamos, hacemos el producto, es decir, lo colocamos como forma polinómica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven? Así queda la función, forma polinómica. Recuerden que la función era esta, ¿no? Esta es la admitancia y esta la impedancia. Entonces hacemos S por S cuadrado, S al cubo, más 4S como numerador. ¿Sí? Ahí está el numerador. Y el denominador hacemos lo mismo. ¿De acuerdo?
Después colocamos, para hacer fracción continuada, ponemos este numerador, lo pasamos como denominador del denominador. Entonces queda 1, y acá queda listo para hacer la división. El hecho de hacer la división de polinomios es hacer la operatoria de fracción continuada para colocarlo de esta manera. ¿Cómo lo hago? S a la cuarta más 10s cuadrado más 9 dividido en s al cubo más 4s. Este está bien porque es un polinomio dividendo de grado mayor al polinomio divisor, o sea, no tendría que haber problema. Y empiezo a dividir. El primer cociente es S. Acá ya lo tengo al capacitor de valor 1. ¿Sí? Después, multiplico y cambio el signo, me queda el resto acá 6s cuadrado bajo el 9 más 9, que es el nuevo divisor. Y el nuevo dividendo era el divisor anterior, esto lo paso acá. Vuelvo a dividir, queda un sexto de S. ¿Sí? Ese un sexto, ven que se va alternando, es decir, este era un capacitor, esto al estar debajo es un inductor de valor un sexto. Y sigo, me queda 5 medio de S, el resto, que es el nuevo divisor. El que era antes el dividendo pasa a ser el que era antes el divisor pasa a ser el dividendo. Queda 12 quintos de S. 12 quintos es el capacitor. Se va alternando, ¿eh? Y acá hago el resto. Queda, perdón, menos 6s cuadrado. Queda 9, que es el nuevo divisor. Y este divisor anterior pasa a ser el dividendo. Y acá me queda la última expresión, que multiplicada me queda 0 acá. O sea que tengo un cociente perfecto. Y el último valor es 5,18, que es un inductor. ¿Qué me quedó en definitiva? Estos circuitos que son, ¿ve que es una T acá? Un capacitor adelante. ¿Alguna pregunta? Miren cuántos pasos, ¿no? En 2, 3 pasos. ¿Qué me pueden decir? Sumamente sencillo. Sí, no le digan al profe Vaca, ¿saben? Porque se va a entusiasmar y les va a dar ejercicios con circuitos RLC, sintetizar circuitos RLC. ¿Me entienden? De esta forma, ustedes se independizan, no tienen que estar pensando, mira, esta forma es RL, RC, tiene polo simple, no, lo que venga siempre aplica lo mismo. Lo único que queda la segunda de Cowell, le comento la segunda de Cowell porque acá se aplica el artificio que les dije. Sí, pero no da así, o sea, hay que hacer otra cosa. Ven acá, acá se hace, ven cómo queda, se invierte porque es admitancia, y queda el numerador, cuando pasa a denominador del denominador, queda grado 3 dividido en grado 4, o sea, es menor. Acá lo que hay que hacer es invertir. ¿Ves? Invertir es poner 4s más s al cubo, o sea, en forma creciente, y también acá en forma creciente, 9 más 10s cuadrado más s. Generalmente suele dar resultados. No es este el caso, se corta y no más, se aplica otro artificio, que después lo vamos a ver, no hay problema, siempre hay un artificio para aplicar. Pero digamos ahí se cortaría. Entonces la respuesta para ustedes que pueden sintetizar en primera de Foster, primera y segunda de Foster y primera de Cowell. La segunda de Cowell no. ¿Era así? Sí. ¿Ven? Esa es la primera de Foster, la segunda de Foster, la primera de Cowell, y esta última lo dejan ahí. Listo. Después explicaremos otros artificios. ¿Se entendió? Sí, sí, se está Sí, entendiendo. profe. ¿Sí? Es fantástico, ¿no? Es maravilloso el tema. Si ustedes quieren, yo tengo, le dejo para que practiquen esto. ¿Les parece? Porque todavía no empezaron en el práctico a ver esto, ¿no? No, profe. ¿No? Bueno, entonces les propongo lo siguiente.
tómenlo a estos ejemplos, háganlo, practíquenlo para que sepan de qué estamos hablando cuando aplicamos fracciones simples y cuando aplicamos fracciones continuadas, ¿sí? Que es esa metodología. Y la clase que viene, profundizamos un poco más todavía, ¿les parece? Comenten a los chicos para que no, por lo menos aprendan a sintetizar. ¿De acuerdo? Que no vamos a llegar en el práctico a este nivel de resolución de circuitos RLC, porque, insisto, o sea, el tiempo no da, sino que van a haber circuitos RL y RC nada más. Pero vale la pena, créanme que vale la pena. ¿De acuerdo? ¿Alguna Bueno, duda hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. no, de esto no. Bueno, No, profe. bueno. Queda esa tarea entonces. Practiquen esos ejemplos. ¿De acuerdo? Que no son los de la guía de trabajos prácticos que van a tener. Son Bueno, más sencillos los de la guía, son polos simples. ¿Saben? Así que, bueno, y la clase que viene vamos a ver otro artificio y ya con eso dejamos. Vamos a dejar de grabar, así vemos el tema del link. ¿Les parece?